Bueno chicos, vamos a empezar ya con la parte de cinemática, ¿de acuerdo? Con la parte de física pura y dura. Y empezamos eso con la cinemática, que es lo primero que se estudia. ¿Qué es la cinemática? El movimiento. Tenemos aquí un esquema para explicar un poco de qué va esto. Fijaos, la cinemática es el estudio del movimiento. Usa varias cosas. Por un lado, para caracterizar un movimiento, va a necesitar una serie de magnitudes. La posición, que la vamos a poner con X, Y o Z, son los ejes cartesianos, nosotros usaremos X. También eso está relacionado con la distancia, claro, entonces ¿con qué se mide la posición y la distancia? En metros en el sistema internacional. El tiempo, T, en segundos, perdón, esto así, segundos. Y la velocidad, V. Ahí le he puesto en rojo una flechita porque V, bueno, como la posición también, pero no lo vamos a... no, este año no lo vamos a ver. La posición y la velocidad son magnitudes vectoriales, pero no os preocupéis. Este año solo lo vamos a ver en una dimensión, así que nos da igual. Y la velocidad se mide en metros partido segundo. Estas dos son magnitudes fundamentales y esta es derivada, ¿no? Y con esto vamos a caracterizar el movimiento. Como también sabemos, o sea, lo podemos describir. ¿Cómo lo podemos describir? Pues vamos a usar para ello ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento pues son básicamente estas dos, que se nos van a simplificar, ¿vale? Porque tipos de movimiento hay muchos. Tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, pero que si hacemos que la aceleración, o sea, no hay aceleración, la aceleración es cero, o sea, es constante pero es cero, o sea, una constante es lo mismo que uniforme, ¿vale? Pues si la aceleración es cero, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ya, donde la velocidad es constante. Entonces, nosotros nos vamos a quedar, en este caso, en el MRU. Este va a ser realmente el que vamos a usar nosotros. Entonces, aunque estas son las ecuaciones del mundo en general, que ya las veréis así tal cual el año que viene, pues para nosotros este año vamos a quitar la parte en rojo, ¿de acuerdo? Y se os van a quedar así. Son muy sencillitas. Bueno, pues sabiendo esto y esto, ya vamos a poder describir cualquier movimiento. ¿Qué quiere decir que podemos describir? Quiere decir que sabiendo su posición, su tiempo, su velocidad, si tiene aceleración o no, vamos a poder conocer el presente, el pasado y el futuro de cualquier partícula. Siempre que estemos en una física clásica. Esto es muy importante. A finales del siglo XIX pensaban que todo estaba ya descubierto. Kelvin, por ejemplo, el de la temperatura, Lord Kelvin, que era un señor así muy serio y circunspecto, pensaba que ya estaba todo hecho. De hecho, se llegó a decir que si fuéramos capaces de conocer todas las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo, podríamos llegar a saberlo todo, absolutamente todo de él. Luego llegó la física cuántica y la mecánica cuántica, y entonces ya todo se fue al garete, ¿no? Pero a finales del 19 se pensaba realmente que todo ya se había descubierto. Entonces vamos a usar esto y esto. Primero tenemos que definir algo, y es que claro, la posición, incluso la velocidad, dependen de dónde estemos, dependen de nuestro sistema de referencia. Yo ahora estoy quieto, pero no.
porque realmente estoy en la Tierra y la Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad que es bastante grande. Y el Sol, bueno, el Sol está ahí, está quieto, no, porque el Sol también se mueve alrededor de la galaxia. Y la galaxia se mueve alrededor del grupo local de galaxias. Y ese grupo local de galaxias está englobado dentro de otro supercúmulo de galaxias. Y se mueve también dentro de eso. O sea, al final, ¿quieto? No. Yo me muevo a miles de kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, como el sistema de referencia ahora mismo sois vosotros, soy yo, es la habitación, respecto a este sistema de referencia, no me muevo. Todo depende del sistema de referencia. Los astronautas, cuando están en la Estación Espacial Internacional, parece que están volando, pero no vuelan. La gente no vuela porque no hay gravedad, porque sí hay gravedad, siempre hay gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Que están cayendo, pero caen a la vez que la nave. Entonces, si caen a la vez que la nave, es para alguien que está ahí dentro, es como si estuvieran volando. O sea, si yo dejo el rotulador caer, pues ningún problema, ¿no? Parece que baja. Yo estoy aquí, vosotros estáis ahí y el vaso baja. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo pusiera una cámara aquí, en mi mano, ¿vale? Y bajara a la vez que el bolígrafo. ¿Qué ocurre? Pues que entonces el bolígrafo siempre estaría a la misma distancia de la cámara. Siempre a la misma distancia. Entonces, ¿qué pasaría? Que para esa cámara aquí hiperchunga que me he instalado en mi mano, pues el bolígrafo del rotulador estaría quieto, ¿vale? Entonces, el sistema de referencia nos cambia las cosas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, echad un último vistazo a esto, ¿de acuerdo? Cinemática, estudia el movimiento. Movimiento, pues, de los rectos, en general, es el rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Nosotros vamos a estudiar el MRU, que es a velocidad constante, o sea, la aceleración es cero. Para nosotros siempre la aceleración va a ser cero. Y para caracterizarlo vamos a usar unas magnitudes, posición, tiempo y velocidad. ¿De acuerdo? Y para describirlo, para saber operar y poder hacer cosas con ello, para averiguar incógnitas, estas ecuaciones realmente se nos va a reducir a esta. Porque si aquí quitamos la parte roja, porque la aceleración es cero, ¿qué nos queda? Que la velocidad es igual a v sub 0. El 0 se pone siempre cuando es algo inicial. Es decir, en un MRU la velocidad es igual siempre a velocidad inicial. No cambia. ¿Vale? Así que como esto es una estupidez, pues realmente nos vamos a quedar con la de arriba. Y no con toda, sino solo con esta parte. ¿Vale? Siempre que hagamos cualquier cosa tenemos que ver cuál es nuestro sistema de referencia. ¿Vale? Y dibujaremos, siempre dibujaremos. Entonces vamos a definir en un sistema de referencia. ¿Vale? Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, que es la altura, y tenemos un movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Pues el movimiento va a ser este. Vale. Hay que definir varias cosas sobre este movimiento, ¿vale? Sobre este movimiento nosotros tendremos aquí una posición, ¿no? Pues por ejemplo, entre este punto y este punto. En un tiempo, o sea, aquí tenemos un coche y está ahí. Pasa el tiempo y llega hasta ahí, ¿vale? Hace una curva, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a distinguir ahora entre espacio recorrido y desplazamiento. No vamos a entrar mucho en lo que es cada cosa, porque si veis yo dibujo estas flechitas son vectores
que no sabemos lo que son. Todavía no sabemos, no nos han explicado eso en matemáticas. Pero simplemente tenéis que... El espacio recorrido es... esto de aquí, ¿vale? Es lo que está en rojo. Es todo el camino. Desde aquí hasta aquí, 6 metros. Y el desplazamiento es, podríamos decir que es la distancia más corta entre estos dos puntos. ¿Vale? El desplazamiento es esto de aquí. ¿Vale? Lo vamos a llamar normalmente delta de x. Que es la delta, implica variación, ¿vale? La variación de x o el incremento de x. Se suele utilizar más la palabra incremento. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es eso del incremento de x? Bueno, el incremento de x, el delta de x, es la posición final menos la posición inicial. ¿No? Si esto llamamos x1 y esto llamamos x0 y el movimiento va en esta dirección, pues eso es delta x, ¿de acuerdo? Posición final menos inicial. Bien, entonces, ya tenemos definido la posición y lo que nosotros vamos a usar que es el desplazamiento. O sea, la posición es, bueno, pues el vector de posición sería la flechita que dice dónde están las cosas, que da igual, no nos vamos a meter con eso, ¿vale? Y el desplazamiento es esta distancia. Entonces, fijaros, es diferente. Yo estoy aquí. Me muevo aquí, me muevo aquí, me muevo aquí, me muevo aquí. Vale, y acabo aquí. ¿Qué distancia he recorrido? ¿Qué espacio he recorrido? Pues unos 4 metros. Ahora, ¿cuál es mi desplazamiento? Mi posición final y mi posición inicial coinciden. Entonces, ¿cuánto es? 0. Aunque yo me hubiera estado moviendo de aquí para allá, si ahora me quedo aquí, ¿cuál es mi espacio recorrido? 3 metros. ¿Cuál es mi desplazamiento? 30 centímetros. ¿Vale? Porque es posición final menos posición inicial. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia es importante, como luego vamos a ver. ¿Por qué? Porque la velocidad, que tenemos posición, el tiempo es un cronómetro, la velocidad vamos a ver, la velocidad podemos decir que es velocidad media o velocidad instantánea, ¿vale? Que puede ser instantánea, instantánea, que esa no la vamos a ver en esta velocidad instantánea, bueno, es la velocidad en cada instante. Entonces, cuando varíe, por ejemplo, esto varía, porque aquí la velocidad es 0, empieza a caer y cada vez va más rápido, ¿vale? Pues eso es un MRUA, no lo vamos a ver. Y luego tenemos también la velocidad media. Uno puede decir, oye, pues qué pena, si pudiéramos usar siempre la instantánea es como más molona, nos da más información. Pero realmente para muchas cosas vamos a ver que funciona muy bien la velocidad media. Por ejemplo, en los GPS de los coches,
¿no? Bueno, en el móvil, que sea, cuando haces un viaje, lo que te calcula es mediante una velocidad media. Y por eso te da una proyección al futuro que funciona muy bien. De hecho, hace unos años, ahora ha cambiado, pero hace unos años, la velocidad media que usaban los TomTom y tal eran 108 km por hora. Si vas de Madrid, pues por ejemplo, una ciudad así al azar, bonita y tal, Burgos, por ejemplo, Madrid-Burgos, ibas a 108 km por hora. Y te lo clavaba bastante bien, a menos que le pisaras al acelerador, ¿no? Bueno, pues la velocidad media, que es más útil de lo que podría parecer, porque al principio se la ve como limitada, se la puede representar de varias formas, ¿vale? Podríais verla así, estos dos brackets o paréntesis raros significan media, que igual lo habéis visto ya en estadística, o VM, ¿de acuerdo? De velocidad media. ¿Y la velocidad media qué es? Es, fijaros, el desplazamiento entre el tiempo que ha tardado en realizar ese desplazamiento. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Pero antes, una cosa. Mirad. La velocidad media la hemos definido así, como variación en la posición entre, aunque esto es, hemos dicho el desplazamiento, entre la variación en el tiempo. Bien, esto lo he puesto en rojo porque la variación en el tiempo, claro, delta t es igual a t final menos t inicial, ¿no? A veces también veréis tf menos ti, ¿vale? De final e inicial, pero bueno, da igual. Bueno, pues ¿qué pasa? Que normalmente pues el tiempo inicial es 0. Empiezas a tomar el cronómetro y lo haces en 0 segundos. Entonces, esto muchas veces, en la mayoría de los casos, lo vamos a poder poner así, que la velocidad media es delta x partido t. ¿Vale? Ahora, fijaos en esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre si la t la pasamos hacia adelante? ¿Qué tenemos? Que la velocidad media por el tiempo es igual a delta de x. Delta de x, ¿qué es? Es la posición en un instante dado, x1. ¿Vale? Claro, entonces este sería t sub 1, ¿no? Porque si lo hacemos 0, es este sub 1. Menos x0. ¿Vale? Uy, aquí. ¿Qué ocurre? Vamos a ponerlo aquí. Pues que x1, si hacemos que este x sub 0 pase al otro lado sumando, la posición en un instante dado es igual a x sub 0 más la velocidad media por el tiempo. ¿Vale? Y si os acordáis de la expresión que teníamos al principio en el esquema, este de aquí, lo que tenemos es que la posición, decíamos que era x sub 0 más la velocidad inicial, porque cuando solo tenemos velocidad, si la velocidad no cambia, la velocidad media es la velocidad inicial, es la velocidad final y es la velocidad siempre, ¿no? Es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. ¿Vale? Es decir, la ecuación que antes os decía, la única ecuación que vamos a usar es esta de aquí, que sale de la velocidad media. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a hacer un problema sobre velocidades medias. Bien, pues vamos a hacer este problema de velocidad media. Primero vamos a recordar la expresión de velocidad media que acabamos de ver, ¿vale?
variación de la posición entre la variación del tiempo. Posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Bien, vamos entonces, vamos a echar una carrera. Tenemos un coche de Fórmula 1 que hace una vuelta de reconocimiento en circuito de carreras. La longitud del circuito es de 6 kilómetros. Si el coche tarda 3 minutos en recorrer la primera mitad del circuito, calcula su velocidad media. Ahora, la segunda mitad del circuito la recorre en otros 3 minutos. Calcula la velocidad media del coche al recorrer todo el circuito. Entonces, primero calculamos la velocidad media durante la primera mitad, solo la primera mitad, y luego todo el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora os dejamos unos momentos, pausad el vídeo para que lo hagas. Muy bien, ya habéis hecho los cálculos, pues seguimos. Entonces, en el primer apartado, la velocidad media, posición final, está a 3 kilómetros, menos la posición inicial, que es 0. Variación de tiempo han sido 3 minutos, pues nos queda 1 kilómetro por minuto. Que si hacemos un factor de conversión, como en una hora hay 60 minutos, pues son 60 kilómetros por hora. Ahora, el apartado B, este es el interesante. Casi todos habréis puesto que es lo mismo, ¿no? Porque la velocidad es constante y esta también da 6 kilómetros en 6 minutos, pues también 60 kilómetros por hora. Pero no. Aquí no hace falta hacer cálculos. ¿Por qué? Porque la posición final y la posición inicial coinciden. Es decir, la velocidad media es 0. ¿Vale? ¿Qué es la velocidad media? Es el desplazamiento partido la variación en el tiempo. Y ya lo hemos visto antes en el vídeo, el desplazamiento, cuando las posiciones inicial y final coinciden por causa de una vuelta, el desplazamiento es 0. Esto es un problema antiintuitivo de usar media, pero realmente no es un problema. O sea, es así, funciona y está muy bien que sea así, porque si no el resto que viene después no tendría sentido. ¿Vale? Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? A donde vamos no necesitamos carreteras. ¿Un DeLorean que vuela?